La tercera temporada de Radio SPM ya está aquí. Únete a nuestra comunidad donde compartimos la pasión por la salud pública con personas expertas, docentes, investigadores e investigadoras en el campo salubrista. Descubre historias, celebra logros, conoce proyectos y adquiere nuevos conocimientos. Súmate a través de nuestras plataformas Facebook Live, YouTube y Spotify. Ya comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio SPM, donde compartimos la pasión por la salud pública. Y hoy tenemos un tema muy interesante, que me gusta mucho y que en los últimos años me he dedicado mucho a trabajar sobre este tema. Y por eso invité a dos expertos. Comunicación para la salud, mejorando la calidad de vida de las personas y sus entornos. Y está con nosotros, y me siento súper honrada, la maestra Susana Ballesteros Carpintero. ¿Cómo estás? Muy contenta, feliz de estar aquí. Pensar en la salud pública me parece una tarea fundamental y cada momento, cada oportunidad de hablar de ello y de concientizarnos creo que vale la pena. Así es que me siento, gracias a ustedes también, a todos mis amigos y amigas aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública, la Escuela de Salud Pública de México, me siento como en casa. Y es tu casa y bueno, Susana es jefa de gestión radiofónica de Radio UAM. Y nos estabas diciendo que cumple 24 años. Muchas felicidades. Sí, muchas gracias. 24 años al aire. Estamos celebrando estos 24 años. Y sí, es una historia que se cuenta muy rápido, pero está llena de transformaciones. Es súper interesante recordar que antes de salir al aire, los pininos en una cabina en donde había un circuito cerrado para la Autónoma del Estado de Morelos, se hacía con carretes, con cintas. Yo siempre, se me hace como una historia muy simpática contarle a nuevas generaciones que el copy-paste lo hacíamos con tijeras y Durex. Literal, o sea, la tecnología, la digitalización, es algo que vimos y tiene estos tan solo 24, 25 años en promedio, en donde de verdad hay un cambio radical de la tecnología artesanal, radiofónicamente hablando. Bueno, los cassettes, muchos de nosotros somos de la generación del cassette y los conservabas, y ¿se acuerdan cuando el lápiz estaba apretado? La pluma. O sea, y ahora pues tenemos digitalidad y bueno, una pandemia que nos acercó también muchísimo más rápido a todas estas nuevas plataformas, y entonces en un cuarto de siglo podemos ver grandes transformaciones en las formas de comunicar, en los procesos para guardar y multiplicar nuestra información, y ser testigos de eso creo que es una gran oportunidad. Sí, y antes de pasar con el maestro López-Gatell, quiero decir también que Susana fue quien nos inauguró este espacio ya casi 2 años, y lo cual ha sido de muy buena suerte porque nos ha ido muy bien y ya llevamos pues varios meses y esperamos muchos más. Entonces, bueno, quería decir que es nuestra madrina también de este espacio. Y soy muy afortunada. Felicidades. Gracias. Bueno, y como decía, está también con nosotros el maestro Carlos López-Gatell Ramírez. Él es profesor investigador de la Escuela de Salud Pública de México. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, muy honrado también de estar aquí en mi escuela y en mi centro de trabajo y de compartir con todos ustedes en esta cabina y en general las aulas y los espacios de nuestro instituto. Así es. Pues vamos a hablar de comunicación para la salud. Y vamos a empezar, pues que nos expliquen, que nos digan esta diferencia entre comunicación, entre divulgación, y cuál es la relación entre estas, porque muchas veces tendemos a confundirlas y cada una tiene su particularidad y son súper importantes para la disciplina en salud pública. Entonces, platíquenos, ¿quién quiere empezar esto de cuál es la diferencia entre comunicación y divulgación? Pues yo empiezo y siendo muy crítica, la verdad. Estaba hace muchos años en lo que era el primer año de la maestría de Filosofía de la Ciencia en la UNAM, pero fue maravilloso porque el primer año lo pasábamos todos los que queríamos estar ahí en Filosofía de la Ciencia en un diplomado maravilloso que tiene la UNAM. El diplomado sucedía nada más y nada menos que en el Universum, Museo de Ciencia. Entonces eso fue maravilloso porque estar ahí y aprender de lo que en ese momento sí
le llamaban, era el diplomado de divulgación de la ciencia, pero había un grupito de pues personajes que ya andábamos comunicando conocimiento científico y que nos poníamos muy críticos con las palabras. Entonces, el ejercicio de difundir, así como de esparcir mensajes, nos quedaba cortos para hablar de conocimiento científico. Y la palabra divulgación nos caía súper mal. Gordísima. Porque si nos íbamos a qué quiere decir, vamos a deshacerla y etimológicamente y tal, era como hablarle al vulgo, desde una postura elevada, y si eso lo asociábamos con las críticas que a veces hacemos a todo el sistema científico, de verlos como en una torre, en una vitrina o en una caja de cristal, entonces eso nos ponía como en dos realidades, para empezar, y para seguir en unas diferencias en donde yo le hablo al vulgo. Y entonces el vulgo, ¿qué ibas a hacer? Un rockstar o un qué para que llames la atención. Entonces nosotros, esos estudiantes que amo y adoro, mis amiguitos, que después nos hicimos llamar malamente los divulgadores malditos, como los poetas malditos, que cambiaron y revolucionaron la época de la literatura en un momento, porque querían hablar de otras cosas, aunque fueran lo no políticamente correcto, pero en la poesía. Entonces nosotros nos hicimos llamar los divulgadores malditos, porque queríamos decir las cosas con permiso, y sí, te adoro y te quiero, profesor, UNAM, lo que quieras, pero no queremos seguir usando la palabra divulgación. Claro. Y entonces eran fuertes y buenas las discusiones, y entonces es esta otra de las pasiones que tenemos muchos, y es la propia evolución del lenguaje. Y entonces nosotros opinábamos, y creo, bueno, al final lo logramos, sí cambió, incluso el nombre del diplomado, sí cambiaron las áreas de la máxima casa de estudios de la nación, para decir, vamos a hacer esto que nos tardamos mucho en el convencimiento, pero sí era usar una palabra, comunicar, vamos a comunicar ciencia. Y la comunicación ya es la que te ve de ojo a ojo, y la que se va a esmerar para que, si estoy en el mercado, sea capaz de decir y de entender lo que viene de ida y vuelta en un mensaje, o si estoy en un lugar con chavitos y chavitas, o si estoy en un aula de clase. La cosa aquí, y fue como que el siguiente paso, la adaptación para adaptar el lenguaje a las situaciones, hoy lo puedo decir, a las distintas audiencias, a los diferentes públicos. Y el siguiente paso, que es el que nos toca hoy, aceptarlo a las distintas plataformas. Entonces, bueno, desde las palabras, a mí me gustó pertenecer a este grupo en donde opinamos que era amplio, plural, libre, hablar de comunicación de la ciencia, y se quedó, y entonces seguimos transcurriendo en esto. Muy bien. ¿Qué opinión tiene, maestro Carlos, sobre esto? ¿Y cuál es la diferencia? Entiendo de que, bueno, no vamos a hacer divulgación, no vamos a decir divulgación, sino vamos a decir comunicar la ciencia. Pero seguimos utilizando la palabra divulgación en muchas áreas, y también la palabra comunicación. ¿Cómo podríamos diferenciar y cuáles pueden ser como las distinciones importantes? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Susana. A mí me tocó desde la trinchera del periodismo en ciencia, esa discusión, y se hablaba entre difusión de la ciencia o comunicación, difusión y divulgación, y siempre había esa connotación de desigualdad entre el científico conocedor de la verdad y el vulgo que la recibe. Y entonces en el campo del periodismo hablábamos más de difusión, para que ciertos contenidos se abrieran a la población en general. Y no solo eso, sino se hablaba de un diálogo que tenía que haber entre el comunicador con también el público al que iba, y retomar los saberes tradicionales como parte del conocimiento científico, aunque fuera del área académica, fuera de lo académico. Y en ese sentido se toca con la comunicación para la salud, que está más enfocada en el desarrollo de habilidades y de conocimientos, no solo prácticos, sino también conceptuales,
para que la gente acceda a mejora en su salud, que acceda a través de ese conocimiento y pueda proveerse mejor salud. Y en eso tiene mucho que ver la parte de la promoción de la salud. La promoción de la salud requiere necesariamente la comunicación como un ejercicio transversal para poder hacer un diálogo con la población que el comunicador y el salubrista pretenden, al que pretenden acceder para poder tener este diálogo, ¿no?, de saberes, y por otro lado una mejora en las condiciones sociales de salud. Entonces la diferencia principal sería entre comunicar ciertos conocimientos que la ciencia de la salud puede aportar a la sociedad, y el ejercicio de esta comunicación para que la población acceda a beneficios de salud, que los pueda tomar como parte de su desarrollo social para tener mejores condiciones de salud. Creo yo que ese sería, en términos generales, como el punto de inflexión entre uno y otro de los ejercicios. ¿Y cuáles pueden ser las estrategias más efectivas que pueden llegar a que la población adopte más fácil justamente esta ciencia que se les está comunicando? Creo que en el caso del ejercicio de la comunicación para la salud, más que algunas estrategias preestablecidas, se trata según el tema que se esté abordando, según los prejuicios sociales. Muchas veces hay situaciones de salud que implican estigmas o que implican secreto social, las enfermedades que tienen que ver con la sexualidad o con la diferencia de edad entre niños, niñas y personas mayores, o personas adultas mayores que tienen algún padecimiento, y en la sociedad no se habla mucho de esto. Entonces este estigma podría requerir unas estrategias diferentes, ¿no? Algunos también valores culturales que están muy arraigados, que no necesariamente están procurando en las poblaciones el mejor escenario de salud. Entonces, más que estas estrategias preestablecidas, quizá es el abordaje que se tiene, y yo insistiría en el diálogo con la población para saber de dónde vienen estas necesidades de salud o estos comportamientos que llevan a una salud menos favorecida, ¿no?, más que estrategias previas. Eso sería desde el punto de vista. Yo quisiera traer a la mesa una palabra que me parece fundamental y tiene que ver con la palabra empatía. Cuando desde nuestro conocimiento, cuando desde nuestras propuestas y canales de comunicación logramos generar empatía, a veces no vemos a la audiencia, pero tenemos algunos mecanismos que nos permiten saber que están ahí, y lo mejor es que a veces tenemos estas situaciones presenciales, un hospital, un aula de clase, una situación de emergencia. Al final, lograr tener presente la empatía creo que es una clave para después aplicar ciertas metodologías. En especial yo quiero referirme a una metodología que realicé con la doctora Margarita Tecpoyotl. Hicimos una metodología, la denominamos correlación de medios, y tiene que ver con describir cómo le hacemos para comunicar ciencias de la salud, por ejemplo. Y en la estrategia, en la correlación, existe un experto en salud. Existe un experto en comunicación o experta en comunicación. Existe la definición de un mensaje. Y ese mensaje lo vamos a atravesar a una adaptación del medio. Es diferente cuando solamente estoy en radio a estar en televisión o estar en redes sociales, que tienen otras dinámicas, que tienen otros indicadores. Entonces ahí hay que hacer adaptación, y puede ser el mismo mensaje con el experto, con la experta en comunicación, en salud, pero ahora tenemos claro el mensaje y ahora hacemos la adaptación. Después de esto debemos pensar o tener claro también un punto de llegada. Algunas veces, si nos metemos en marketing y tal, nos van a decir el target y nos van a decir el sector específico. Pero hablando de salud pública, yo creo que es tan amplio porque es lo que más nos importa a todos, a todas las personas, porque es, pues claro, lo que más apreciamos de la vida, tener la salud.
Y entonces ahí es donde llega la empatía y cómo adapto, cómo con todas estas figuras adapto un mensaje, hago llegar un concepto. Entonces, para lograr empatía, como en una buena fiesta o cuando llegas a una aula de clase o al caminar y transitar rumbo al mercado, pues tiene que haber gestos de amabilidad, debe de haber una relación que es amable, que es cordial. Entonces, todos estos valores al momento de comunicar, claro que son súper pertinentes y yo creo que marcan la diferencia de la llegada de los mensajes. Y si recordamos, en esta mesa el tema es para hablar de la salud, pues tenemos que hacer de nuestro lenguaje un verdadero arcoíris de tonos, colores, palabras clave para llegar a la empatía, para ser capaces de decir, sé lo que te duele o qué podemos hacer para ayudar, o la gran otra tarea y palabra clave, cómo prevenir. Entonces, creo que desde la empatía, con nuestras estrategias, fórmulas metodológicas, se llega más fácil a poder hacer valer que el mensaje llegó y lo escuchaste, lo miraste, lo tomaste en cuenta y en el mejor de los casos lo usaste, porque si eso te sirve para tomar medidas preventivas, correctivas en salud, pues entonces vamos librando las batallas. Sí, yo creo que tiene que ver mucho también cómo transmitas el mensaje, como bien dices, de una forma muy clara, muy precisa y especialmente hacia dónde va, hacia qué población va, ¿no? Como ya lo comentaban, porque tiene que ver el tipo de población al que le estás hablando. No le puedes hablar igual a niños que a adolescentes, que a adultos mayores, etcétera. Entonces sí, y la palabra que mencionas clave es importante, la empatía, ¿no? Que no pienses que lo que tú como ves las cosas lo van a ver las otras personas de manera igual, de acuerdo también a un punto al que quiero ahorita preguntar, que son también los determinantes sociales en la comunicación, es muy importante. Y entonces, ¿podría considerarse la comunicación un elemento importante como un determinante social también, como un determinante para la salud? Sí, de hecho yo creo que es un importante determinante para la salud, porque a partir de cómo nos relacionamos con los demás, cómo comunicamos nuestro día a día, y en ese sentido yo, y coincido con Susana, en esta idea de la empatía, pero por ejemplo yo con los alumnos que preparamos aquí en las aulas del instituto como salubristas, con este ejercicio de la comunicación para la salud, insisto mucho en la presencia pública, porque no solo es que te conmuevas frente al otro, que es importante y tener esta apertura, sino que reconozcas también tus habilidades y tu capacidad de comunicar, o tus incapacidades incluso, claro, porque muchas veces podemos dar mensajes contrarios al efecto de salud, porque nuestra coherencia o nuestra forma de presentarnos en el ambiente público, en el espacio público, pueden caer en contradicción o pueden estar alineadas en un mensaje de salud. Entonces, tener en claro que las personas todo el tiempo estamos comunicando, lo querramos o no, estamos comunicando ciertas cosas, y sin embargo, si nosotros nos hacemos cargo y conocemos bien cómo actuamos en el espacio público y cómo somos agentes de comunicación para la salud en el espacio público, podemos enlazarnos de una mejor manera con el público y con la gente con la que convivimos. Y si partimos desde los determinantes de la salud, sería igualmente un determinante que atraviesa las diferentes esferas, desde lo personal hasta lo político, lo más amplio de la acción humana, para poder comunicar esa salud. Pero si yo me hago cargo como comunicador de esa salud, tengo la posibilidad de ser más efectivo en esos mensajes, ¿no? Poderlos consolidar mejor. Y desde luego va la empatía como una necesidad ética del comunicador y del científico también, de estar en armonía con el espacio social que nos toca vivir y transformar también, ¿no? Sí. Creo que eso es importante.
Yo quisiera platicarles, bueno, en primera que estoy muy contenta, doctor Carlos Gatell, de las invitaciones que me han compartido con la doctora Sandra Treviño y platicar con los futuros salubristas de México. Me encanta porque generamos nuevas ideas, tenemos ya posibilidad de puertas abiertas para nuevos proyectos y también hay un intercambio interesante. En esta última sesión que tuvimos hace unas semanas, les platicaba, por ejemplo, cuando se acuerdan del boom de la píldora del día después. Sí, cómo no. Son de esos temas que tú dices muy bien, querido Carlos. Hay temas tabú. Hay temas que seguimos tapando, hay temas que siguen siendo difíciles abrir en una mesa, en un hogar, que tienen dificultad. Total, que estaba con uno de sus colegas de aquí, de nuestro querido Instituto Nacional de Salud Pública, y estábamos hablando de si sirve, por qué sirve, cómo se llegó a, como hasta contando la historia de desarrollar un nuevo fármaco, y en este caso, que vale mucho la pena decirle, población, esto funciona, esto sirve. Bueno, estábamos pero felices disfrutando, sin olvidar a los públicos, a las audiencias, y también a mí me gusta mucho pensar que la audiencia, por ejemplo, de este programa de radio en el que estábamos, de 7 a 8, permite que vayan en traslado familias, porque es hora como de entrar a la escuela. Total que mientras nosotros desarrollábamos el tema de la píldora del día después, hablan por teléfono a la radio y era una señora, pidió hablar conmigo, dio las gracias, lloró un poco y enseguida me dijo, veníamos escuchándote como todas las mañanas. Mi hija se soltó a llorar, me pidió que me orillara y me dijo que tenía un problema y que quería ir a comprar una de esas pastillas que estaba oyendo en la radio. Entonces se los cuento a los estudiantes de maestría porque es uno de muchos casos que una comunicación respetuosa y con responsabilidad, con un experto que domina su tema, con comunicadoras que dominan su tema, pueden transformar vidas. Y entonces es uno de muchos ejemplos muy interesantes, muy dignos de decir, tenemos que seguir buscando los mecanismos que hagan llegar el conocimiento a la salud pública de México. Y entonces, ocupando las palabras que hemos dicho, encargándonos de que este mensaje trate de ser directo, efectivo, que sí por la empatía genere emociones y lo mejor, que se llene de conocimiento, porque de lo demás está así de saturado todo. Sí. Redes, frecuencias, canales y todo es vender y comprar y charlatanería y eso es lo que nosotros debemos desvanecer, ¿están de acuerdo? Claro. Y de hecho el trabajar en contra de esto que se calificó durante la pandemia de COVID como la infodemia, todos estos mensajes que tenían detrás alguna agenda política, alguna agenda de comercio, ¿no? De tratar de lucrar con el dolor de la gente y buscan distorsionar realidades que se pueden ver desde el punto de vista científico, filosófico o ético, pero distorsionadas por un afán de lucro o un afán político fuera de, digamos, del bienestar de la población. Y eso es, como dices muy bien, Susana, tenemos que luchar contra eso, los comunicadores y comunicadoras también. Sí, y es que tenemos una tarea muy importante porque justamente así como en la pandemia todo el mundo se sentía salubrista y todo el mundo daba opiniones en contra o a favor sin tener información en base, también ahora todo el mundo se siente comunicador y divulgador y teniendo un teléfono y una cámara frente pueden decir tantas cosas que pueden resultar riesgosas para la salud, ¿no? Y creo que es importante desde nuestro papel también tener esa responsabilidad de desmentir y hacer buena comunicación para tan efectiva como lo hacen los influencers ahora, ¿no? Que cualquier cosa que digan todos les creen. Entonces nosotros ver cómo también desde nuestro lado hacer ese papel, pero de una manera mucho más formal y mucho más efectiva. Entonces ahí me lleva a mi siguiente pregunta de cómo podemos tener desde nuestro papel como comunicadores, como divulgadores, estrategia con decir, no hay un marco, no hay un modelo, pero sí como podemos tener sí modelos
más efectivos para la población y que la gente se encamine a ver, a consultar medios oficiales y no influencers, sino personas que a lo mejor no tienen esa preparación. ¿Cómo podemos hacer nosotros mucho más eficiente nuestra comunicación? Pues yo desde el punto de vista de la comunicación sanitaria diría que es importante, y bueno, toda la comunicación se debería de basar en esto, escuchar más que decir, ¿no? Bueno, los comunicadores tenemos que decir, tenemos los micrófonos, tenemos las cámaras, pero escuchar mucho a la población, cuáles son las necesidades, cuál es el marco cultural en el que se dan las relaciones sociales, donde nos comunicamos, y esa escucha nos va a permitir tener, por un lado, la empatía, como decías muy bien, pero también una sensibilidad desde el punto de vista incluso de la ciencia de la comunicación para poder calibrar los mensajes, para tener claras las metáforas, las imágenes mentales que vamos a producir, pero desde nuestro punto de vista como salubristas, desde la evidencia científica. Y la ciencia no es una para toda la historia de la humanidad, se va cambiando, se va avanzando, como decía el poeta, haciendo camino al andar, y la ciencia se va transformando, va encontrando nuevas evidencias que pueden ir cambiando, pero siempre la ciencia tiene un marco ético y un marco enfocado en la sociedad que permite lo mejor que se puede llegar en ese momento histórico a ofrecer a la población. Entonces, por un lado, la escucha a la ciencia y en la escucha a la población a la que vamos dirigidos y dirigidas para poder tener esa empatía y encontrar los mejores argumentos, imágenes, tonos para comunicar, ¿no? Creo yo, así en términos generales. Y de ahí devienen ya las estrategias particulares con una serie de requerimientos técnicos, pero digamos, ellos son parte de la planeación de la comunicación sanitaria. A mí en lo personal me encanta escuchar todas las voces. Y hablando de los influencers, incluso copiarles las estrategias, porque lo están haciendo tan bien que todos están ahí. Ajá. Y entonces algunos tenemos que desempolvarnos y también tenemos que darles lo que sí nos ha funcionado. Exacto. Claro. Porque entonces lo mejor que va a suceder es que tendremos un híbrido. Y yo la verdad es que sí quiero ver a chicos, a chavas haciendo el mejor TikTok, que por cierto tengo aquí una muy cercana, y entonces copiarles, sí su forma de hablar, sí su forma de desenvolverse, sí porque hablan con sus pares, ¿no? Viéndolo generacionalmente así, y entonces eso creo que nosotros tenemos que copiarles a ellos, volviendo a la palabra, adaptar mensajes a las nuevas circunstancias, a las nuevas regiones, a los nuevos horarios, a los nuevos públicos, a las nuevas, todo. Y copiar dando también lo mejor de nosotros, porque si les damos la fórmula de esto es exitoso, por ejemplo, yo critico mucho cuando alguien en un programa empieza a ser tan sí que bonito nos sale que nos olvidamos de que nos están viendo y oyendo. Claro. Y entonces muchas veces lo digo, mejor hay que irnos nosotros a tomar un café allá. O cuando ya te la pasas también que termina en un chacoteo. ¿Cuántas veces van escuchando algún programa de cualquier plataforma y es solamente como pasarla súper bien, pero entonces mejor hagan una fiesta en su casa? Aquí tenemos que ser responsables con el público, con las audiencias, porque ahí entonces está el trabajo de un comunicador. Y eso no quiere decir que nos pongamos todos serios a hablar de así, no. Se trata de que lo hablemos, sí, muy sabroso, sí, muy platicado, sin olvidar algo importantísimo en cualquier medio o plataforma de comunicación y que merece todo nuestro respeto, y es la persona que está del otro lado, y que aparte hoy tenemos la posibilidad de que sea partícipe y que también se ponga a decir, yo opino que usted se está equivocando, o yo creo fielmente en lo que acaba de decir. Tenemos interacción. Ese considero que es un verdadero ejercicio de comunicación que está rompiendo barreras. Entonces ¿cómo se dice? Le apuesto mucho a estas nuevas generaciones, a las juventudes. Sí, y muchos ejemplos de estrategias se pueden mencionar, pero a nosotros la que nos ha funcionado muy bien, aparte de Radio CPM, por supuesto, es la Feria de Salud en Familia. Hicimos un ejercicio, como saben, hace ya casi un mes,
Y el enfoque era en adolescentes y queríamos que nuestros adolescentes de la ciudad, del estado, vinieran y conocieran lo que hace el instituto y conocieran diferentes temas en salud pública. Y un ejemplo de comunicación efectiva en adolescentes, había un stand de lavado de manos, ¿no? De cómo lavarse efectivamente o eficientemente las manos. Yo desde que lo vi dije, ¿quién no sabe lavarse las manos? O sea, ¿cómo podemos tener un stand o cómo lo van a hacer? Bueno, fue muy exitoso. Fue tan exitoso que mi hija que vino, le pregunté, ¿qué es lo que más te gustó y qué stand te gustó más? El de lavado de manos. Y, en serio, sí, estuvo súper bien, estuvo muy bien hecho. Y la verdad, me enseñaron a lavar las manos como yo no sabía hacerlo. Entonces, bueno, ahí hacemos una comunicación efectiva para un público único y un público directo que entendieron muy bien el mensaje. Entonces, bueno, hay diferentes tipos de comunicación y este es uno de ellos. Y aquí me lleva a preguntarles, ¿cómo podemos hacer para incentivar la participación del público, la participación de a quien le estamos hablando? Porque muchas veces queremos no saber o depende de cómo nos están diciendo, bloqueamos nuestra mente y no aceptamos el mensaje, etcétera. Pero ¿cómo podemos hacer para que se interese más, para que pueda incluso buscar más información? Y así como la señora que dices que te llamó, pues decir, oye, a mí me interesa saber más, porque el mensaje fue muy bien dado y como lo dieron, seguramente captó la atención de ellos. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues retomando un poco lo de tu pregunta y lo que estaba comentando ahora Susana, también creo que los jóvenes tienen una necesidad natural de comunicar. En general, a lo largo de la historia, creo que los jóvenes siempre van a la vanguardia con nuevas ideas, con nuevas motivaciones para incidir en la sociedad. Y ahora con las redes sociales, con todo este desarrollo tecnológico digital, permite que se pongan muy en el frente con los mensajes. Y eso ha enriquecido, como bien decía Susana, el ambiente de la comunicación. Y retomando lo de tu pregunta, yo creo que escuchar, ver muchos TikToks, ver muchas plataformas, estar presente en la mediosfera, por ponerle un nombre, digital, y ver el tipo de lenguaje que se utiliza, las imágenes, y me refiero no solo a imágenes visuales, sino imágenes, la música que se utiliza, las ideas que se están intercambiando, y de ahí no en un afán correctivo, desde luego que no, sino más bien de diálogo, ver por qué alguien dice una cosa, por qué alguien está en contra, cuál podría ser el enriquecimiento del debate y de la discusión. Y entonces retomar ese ejercicio, esa necesidad que se ve mucho en los jóvenes. Yo lo he visto a lo largo de muchos años, no voy a decir cuántos, pero muchos años de profesor universitario, viendo cómo siempre están con ganas de más comunicación. Yo me acuerdo los periódicos hechos con mimeógrafo y fotocopias, los periódicos escolares, hasta ahora alumnos de la Escuela de Salud Pública que son médicos, veterinarias, químicas, en fin, de muchas áreas, pero ya están produciendo sus TikToks sobre temas de salud o están haciendo un canal de YouTube para mostrar sus habilidades incipientes de salubristas, pero ya tienen esa necesidad. Entonces escuchar mucho y entrar en el diálogo con los demás en general, ¿no? Con grupos, no sé, hay grupos organizados en la sociedad civil que tienen preocupaciones que directamente o tangencialmente tocan temas de salud, el agua, por ejemplo, el medio ambiente, la contaminación, y eso hace que nos enriquezcamos como comunicadores y que podamos enriquecer también el espacio público de comunicación. Creo que la escucha es básica, sí. Viene a mi mente un momento, fue saliendo, todavía no podemos decir terminó completamente, de pandemia. Y el doctor Ramón González García Conde estaba presidiendo a la Sociedad de Virólogos de México en pandemia. Entonces era como, pues sí, un momento muy importante para su área, su gremio. Y otro gran amigo, Pablo,
Pablo Ramírez Durón, estaba documentando estas cosas que estaban sucediendo en pandemia, en casa, una propuesta más o menos cultural. Entonces me dice, pero quiero hacer algo entre las dos cosas, pero con público real, y yo trabajo en patios de la estación. Y entonces, pues ya bastó con unas cuantas llamadas, organizar un tallercito, y nos fuimos a patios de la estación para hablar con los pobladores de lo que había sucedido hasta ese momento con COVID-19. Con estrategias, pero también con juguetitos, con bolas de unicel, con plastilina, con limpiapipas. Y entonces Ramón, que es, bueno, muy valioso para describirte que no están vivos y que toman la maquinaria prestada y que aparte son de unas formas maravillosas y que cada forma tiene una función, y entonces esa forma y función van a enfermar. Bueno, los niños, era taller para niños por el material didáctico que llevábamos y todo. Empezó a llenarse de mamás, de vecinos, de chavos, en un lugar que puede ser un lugar con mucha vulnerabilidad. Terminé yo contándoles un cuento, hice en otro momento un cuento del sistema inmunológico, pero total que les estábamos hablando con muchas formas sencillas y a través de historias para contarnos. Y lo mejor era después lo que cada uno hizo una historia con el virus que había creado, y las señoras estaban también ahí, ya habían hecho su historia, y entonces todas tenían mucho apego al conocimiento objetivo. Entonces todos estaban de acuerdo de que, entonces era pura mentira que los virus se pegaban en la madera de una manera y se tardaban más, y otra en el acero. O sea, ellos llegaban a sus conclusiones, y creo que esa es una gran oportunidad. Uh-huh. Ver a la gente, reunir en este tono de intercambio de conocimiento, vivencias, en donde los expertos hacen lo mejor que pueden para decirles de forma no elevada qué onda con ocupar el juego, ocupar las palabras, como en este caso con un cuento. Bueno, terminamos casi que hasta haciendo una historia con música y un material muy bonito. Y para mí lo más importante de eso fue a los pobladores y las pobladoras reunidos en torno al conocimiento. Creo que de estas fiestas como la que ustedes hacen, estas fiestas de puertas abiertas a la población, las tenemos que repetir muchas veces más en nuestras instancias, pero también hay que irnos al mercado y hay que irnos a la colonia, hay que ir allá con toda la gente, porque también es súper gratificante saber cuán bien estaban informados, cuán bien borraron o desmitificaron algún concepto. Entonces eso fue maravilloso. Uh-huh. Pues las estrategias lúdicas justamente son algo que promovemos mucho en estas ferias, y que nos ha gustado mucho el ejercicio, que seguramente los vamos a repetir una vez al año porque es muy complicado hacerlo, pero sí, es algo que nos gusta mucho hacer. Y además, lo que dices es muy importante, no nada más quedarnos aquí, ¿no?, en las instalaciones, sino también salir a la población y hacer algunas intervenciones directamente en la población. Creo que va a ser algo bastante bueno. Y bueno, como decíamos, hay muchos que se dedican a la comunicación sin serlo. ¿Qué mensaje, ya para ir cerrando, podríamos darle a todas estas personas que gustan de la comunicación y que se dedican a eso? ¿Cómo podemos también incentivar para que se preparen? ¿Dónde pueden encontrar información para que ellos puedan tener una preparación mucho más eficiente y formal? Pues aquí en la Escuela de Salud Pública de México hay cursos, y se está abriendo mucho más esta área de comunicación para la salud, y creo que es un buen espacio, porque no solo vamos desde la parte académica o la parte del conocimiento científico en comunicación, sino también el diálogo, hacer este debate en las aulas sobre cuáles son las mejores herramientas que tenemos en nuestra cajita de herramientas como salubristas y como comunicadores para poder tener mejor incidencia en los temas de salud en la población. Y creo que, en ese tema en particular, sí ha sido la Escuela de Salud Pública de México y el Instituto
una guía, ¿no? Una vía del tren que nos lleva a ese conocimiento práctico, pero también científico, con base en evidencias que nos permiten llevar una mejor salud y una mejor comunicación en salud. Sobre todo porque sí he notado, y lo he platicado con algunos colegas aquí en el instituto, que las nuevas generaciones sí tienen esta necesidad de comunicar cada vez más, de ponerse en el diálogo público, en el diálogo social sobre temas de salud. Como decía, la salud, dice muchas veces cuando estamos platicando con alguien, es que con la salud todo y sin ella nada, ¿no? Es lo más importante. Entonces, llevar esa necesidad de salud que tenemos las personas mediante ciertas herramientas que sí podemos mejorar o podemos capacitarnos para hacerlo. Entonces, el instituto, para personas que puedan, por sus estudios y sus intereses, acceder, creo que es muy bueno. Por otro lado, pues hay repositorios de información sobre ciencia, sobre comunicación de la ciencia en la Universidad Nacional, en la UAM, en diferentes instancias, donde desde una perspectiva más de interés personal, quizá menos académica, pero sí se puede acceder a estas plataformas que permiten desarrollar ciertas habilidades. Pero bueno, yo como me pongo la camiseta del instituto, invitaría a muchos alumnos, alumnas de varias áreas del conocimiento en salud pública a acercarse a nuestros cursos, acercarse a nuestras plataformas donde hay esta información. Me parece que también en el radio, ¿no? Hay mucho. Sí, también tenemos muchas posibilidades, las puertas abiertas. En cuanto a la respuesta, yo creo que también una palabra que hay que traer a la mesa es la profesionalización. No nada más, ya tengo la profesión y soy comunicador. Creo que hay que irse especializando. Y si te especializas en deportes, y tú en salud, y tú en entretenimiento, y tú en arquitectura, esa especialización nos va dando también más calidad en los mensajes, y creo que vale mucho la pena tomar áreas de la propia comunicación y profesionalizarnos. Hay muchos esfuerzos, sí en la Casa de Estudios, sí en Radio UAM. Si quieren información pueden comunicarse y participar. Creo que hay una fórmula que voy a seguir insistiendo, y es estar de la mano de expertos en las áreas, porque eso, justo por la ética profesional, por nuestros ejercicios, pues nos hará compartir mensajes que son apegados a la realidad y sin pantallas pues solamente como de información que no está tan validada. Creo que eso vale la pena, y que lo busquen los chavos que ahora tienen, Wikipedia, tienen inteligencia artificial, tienen todas las estrategias para poder hacer sus productos, sin olvidar que habemos distintos profesionales que queremos también compartir esos caminos para seguir llegando a muchas personas. Sí, y es que yo creo que también el papel del comunicador es dar a conocer de manera muy clara, ya lo habíamos comentado, la información en salud, porque eso puede salvar muchas vidas también, ¿no? Y hemos estado viendo algunas preguntas que nos han estado llegando en redes sociales sobre la importancia también de preparar en comunicación a los funcionarios públicos, a quienes dan esa información, muchas veces no la dan de manera oportuna, y los mensajes son difusos. Y lo vimos un poco también en la pandemia, ya en algunas otras situaciones en salud. Entonces también es importante que nosotros como instituciones de salud pública podamos también apoyar y preparar a todos estos funcionarios de salud, y a quienes están en un papel estratégico en el gobierno, pues también sepan que la responsabilidad de comunicar a la población temas relevantes en salud, pues es de alta relevancia. Entonces que también se preparen, que también busquen el cómo comunicar mejor, y que eso puede salvar también vidas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues eso cada funcionario tiene que también tomar esa responsabilidad de prepararse. Pues bueno, finalmente, ya para cerrar, ¿un comentario? Bueno, pues yo seguir festejando que Radio UAM cumple 24 años, y en estos 24 años podemos llegar a la gente y podemos llegar con un mensaje que es un mensaje que debe traer buena información, que debe estar validado, que tiene responsabilidades sociales, que nos acerca a distintos públicos, y esto es de verdad una forma de darnos libertad a la población con buena información para tomar mejores decisiones. Y cuando esto lo he acompañado de la mano de instituciones
institutos como ustedes, pues entonces hacemos grandes alianzas. Muchas gracias. Pues yo diría, así como resumen un poco de lo que hemos platicado en esta mesa, sí profesionalizar, a final de cuentas es un ejercicio profesional la comunicación, y poderse enfocar en ciertas áreas con mayor cuidado, como la comunicación en salud, para realmente llevar un contenido validado científicamente y también con una carga ética que permita la mejoría de la salud en la población, y desde la responsabilidad profesional y ética del comunicador y, como bien decías, de los funcionarios públicos que a final de cuentas están al frente de las políticas sanitarias del país, que tienen que emitir algunos comunicados para que haya menos riesgos, que haya mejoras en la salud, y tomar responsabilidad sobre eso. Y me parece que una de las mejores maneras de capacitarse en eso es a través de cursos y de formaciones que damos aquí en el instituto. No son las únicas, pero creo que sí hay un respaldo de mucho tiempo y de mucho profesionalismo dentro de esta institución que avala esas formaciones que otorgamos aquí en el instituto y la escuela. Así es, y bueno, pues comunicar de manera estratégica, comunicar de manera efectiva, puede transformar también los sistemas de salud. ¿No? Puede transformar también la vida de las personas, mejorar su calidad de vida, y lo que buscamos como comunicadores, como divulgadores, precisamente es esto. Y bueno, también hay un curso, dicho sea de paso, en la Escuela de Salud Pública de México, Comunicación en Salud, que dirige el maestro Carlos López-Gatell. Entonces, bueno, pues métanse a la página en el programa de PASPE y ahí lo van a encontrar. Pero bueno, pues ese es el punto final que quería resaltar, es esto, o sea, comunicar de manera estratégica y eficiente va a transformar también los sistemas de salud. Pues muchísimas gracias, muy, muy honrada de tenerlos a los dos aquí, y esperamos verlos muy pronto en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hemos finalizado Radio CPM, un programa presentado por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Escuela de Salud Pública de México a través de la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica. Síguenos on demand a través de Spotify, Facebook y YouTube. Somos Radio CPM, acreedores del reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación 2023.